Hola, mi nombre es Ana Hervás y este es el curso Ciudades Patrimonio de la Humanidad que se imparte en el Centro Cultural Las Californias los lunes de 9:30 a 11:30. Desde aquí les envío un saludo a mis alumnos, que estamos ya en la fase 2 de desconfinamiento y con un pie casi en las vacaciones. Así que esta es la penúltima clase ya antes de las vacaciones. Con esto voy a dar inicio a la clase de hoy, que está dedicada a la ciudad de Córdoba, la ciudad patrimonio de la humanidad. Córdoba es una de las capitales de las ciudades más antiguas de Europa. Es capital de la provincia de Córdoba, en la comunidad autónoma de Andalucía, y está situada en uno de los valles del Guadalquivir, al pie de Sierra Morena. En el año 2018 tenía una población de aproximadamente 326.000 habitantes. El casco histórico de Córdoba, que es esta parte que os estoy indicando, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1994. Bueno, estos son los lugares de interés declarados por los que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad, como es, por ejemplo, el Puente Romano, la Mezquita y Catedral de Córdoba, el Alcázar de los Reyes Cristianos, la Torre de Belén, la Judería de Córdoba y, bueno, pues la Calleja de las Flores, el Templo Romano y la Plaza de la Corredera. Vamos a ver algunos de estos monumentos Patrimonio de la Humanidad en la clase de hoy. Primeramente quería hablar del origen etimológico de la palabra Córdoba. Se sostiene, es una hipótesis, no está realmente asegurado, que tanto Córdoba como Cartago tienen la misma raíz, un término púnico semita que significa ciudad, y es la raíz Cart, como Cartago o Córdoba, ¿vale? Tienen esta misma raíz y parece ser, bueno, pues que es de origen fenicio. Lo que sí se tiene claro es que el nombre de Córdoba proviene de la colonia romana fundada en el siglo II a.C. como Colonia Patricia Cordubas, pero la palabra Córdubas no tiene ninguna traducción al latín, por lo que se supone que adopta el topónimo de un asentamiento anterior, que pudiese ser turdetano o, como os digo, cartaginés, y que pasó de municipio romano, que es un lugar romanizado, a condición jurídica de stipendium en el siglo I a.C. Stipendium es un territorio que pertenece a Roma a todos los efectos. El gobernador ejerce funciones militares, administrativas y jurídicas. La imagen que tenemos aquí es la ciudad de Córdoba, es el escudo de la ciudad de Córdoba, está datado en el siglo XIII y fue diseñado por el Consejo de Córdoba en el año 1241. Es una vista de la ciudad compuesta por el puente romano sobre el río Guadalquivir, la noria Albolafía, parte de la muralla, la puerta del puente, que sería esta, y la torre campanario de la mezquita catedral de Córdoba, y 3 palmeras al fondo. Y edificaciones de la ciudad. El rey Fernando III mandó y otorgó que el consejo de la ciudad tuviese su propio sello, conocido y comunal para todos, siendo, según vemos en el Fuero de Córdoba del año 1244, que reguló el funcionamiento político y jurídico de la ciudad. Bueno, pues este es una imagen con este fuero.
El conjunto histórico-artístico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1994 y comprende la edificación desde el siglo I a.C. hasta el siglo XVI. En la imagen vemos un límite aproximado de las murallas de Córdoba en el siglo XIII, que está situada sobre un callejero actual, ¿vale? Estas serían las calles de la ciudad actual. En rojo vendría la cerca de origen romano, que en principio, como os he dicho, bueno, no os lo he dicho, pero os lo digo ahora, os lo he dicho que se fundó primero en dos partes. Una primera parte en el año 169, que vendría hasta aquí, ¿vale? Y más tarde sería refundada durante el mandato del emperador Augusto en el siglo I después de Cristo y ampliándose hasta derribando esta parte de la muralla, el lienzo sur, y ampliando la ciudad hasta casi la orilla del Guadalquivir. La zona verde, esta parte verde, sería la zona que ampliarían durante la Alta Edad Media, durante el dominio del pueblo islámico. Aunque la mezquita de Córdoba esté aquí, pero los musulmanes ampliaron esta parte. La división, la ciudad está dividida, digamos, en estos dos cuadrantes o barrios. Esta sería la villa y esta sería la aserquía, ¿vale? Son dos barrios bien diferenciados ya desde tiempos de los musulmanes en la Alta Edad Media, pero que esta división se ha perpetuado por los siglos. Vemos que la estructura urbana del casco histórico de Córdoba tiene un crecimiento orgánico. Las calles son estrechas, irregulares, con curvas, que determinan manzanas también irregulares, que son de herencia medieval. El parcelario también es irregular, o sea, tiene diferentes tamaños, además de que su forma es irregular, y estos tamaños varían pues según la función de los espacios. Veis que las calles son extremadamente estrechas, que desde luego no son para el tráfico rodado. Veis que tienen en medio una canalización para el agua, tienen cierta inclinación y entonces el agua va cayendo por estos. Y bueno, evidentemente por aquí no se puede entrar ni con un coche ni con un carro. Son muy estrechas. Este sería el plano turístico de Córdoba. Por aquí es por donde os digo que iría esta primera muralla de esta primera municipio romano, ¿vale? Y esta sería la segunda ampliación en el siglo I después de Cristo. La ciudad de Córdoba fue fundada la primera vez en el año 169 y una segunda vez entre el año 169 y 152 a.C. Aquí, como os decía, al norte de la ciudad amurallada, fue fundada en esta parte. Fue la capital de la provincia Hispania Ulterior Baética, que sería esta en color morado. Una vez que llegaron los romanos a Hispania, la dividieron en varias provincias y Córdoba fue la capital de la Baética. Fue un importante punto comercial que desarrollaba sus actividades político-económicas en una época de esplendor, en la que llegó a contar con numerosos edificios lúdicos, proporcionando al mundo latino grandes filósofos como Lucio Aneo Séneca, del año 65 después de Cristo, llamado Séneca el Joven, y oradores como Marco Aneo Séneca, del año 53 a.C., llamado Séneca el Viejo, y también, poetas como Lucano. Esta estatua de Séneca, que es del siglo XX, está en la ciudad de Córdoba y está dedicada
a Séneca el Viejo por ser oriundo de Córdoba. Un momentito que mirad, este mapa, que no lo había visto bien al principio, marca un poco, aquí estaría el templo romano y veis que bueno, esta calle podría ser el decúmeno, ¿vale? Está un poco... Y este sería el trazado axial de esta primitiva, digamos, municipio romano, ¿vale? Y el templo en el centro. Ahora vamos a ver el puente romano, que estaría aquí. Es una construcción del siglo I antes de Cristo. Como os decía, es del siglo I antes de Cristo, se terminó en el siglo I después de Cristo. Está situado sobre el río Guadalquivir en la entrada sur de la ciudad y tiene una longitud en su lomo de 331 metros. Está compuesto por 16 arcos, anteriormente eran 17, pero se ha perdido uno. Y bueno, pues tiene sus petriles, sus tajamar y todos los elementos arquitectónicos característicos de los puentes romanos, los petriles y los tajamar. Fue el único puente de Córdoba hasta la construcción de este puente, que es el puente de San Rafael, en el siglo XX, en el año 1953. Quiero deciros también que probablemente la vía Augusta que iba desde Roma hasta Cádiz pasaba por el puente romano de Córdoba, y el emperador Augusto daría nombre a raíz de las reparaciones que se llevaron a cabo bajo su mandato entre los años 2 y 8 después de Cristo. Perdón, entre los años 8 y 2 antes de Cristo. Mirad, he trazado una línea recta, a ver si puede ser, desde el templo. Como os había dicho, el decúmeno, ¿vale? Vendría por aquí y este sería el templo. Trazando una línea recta, llegamos al puente romano. ¿Lo veis? Y este sería el eje axial, el eje hipodámico del que hablaba de la fundación de la ciudad de Roma. Evidentemente esta calle viene recta y aquí se bifurca. Voy a acercarme para ver el nombre de la calle, es el Paseo de José Cruz Conde, ¿vale? Pues esto es lo que yo creo que es el eje axial romano, que llega hasta el puente, como podéis comprobar. Bueno, pues siguiendo, vemos que en el centro de este eje que os he comentado está el templo romano. Es del siglo I después de Cristo y fue declarado bien de interés cultural en el año 2007. Es Patrimonio de la Humanidad junto con todo el conjunto histórico de Córdoba. Fue descubierto en la década de 1950 durante la ampliación del ayuntamiento y se encuentra situado en el ángulo formado por las calles Claudio Marcelo y Capitulares. El templo se situó en el límite de la colonia Patricia, en la zona donde se ubicaba parte del lienzo oeste de la muralla. Bueno, esto es una maqueta para que podáis ver que es un templo pseudoperíptero, porque las columnas no rodean todo el templo como en los templos griegos, y esto que hay a partir de aquí son medio columnas. Es de orden corintio, es hexástilo, ¿vale? Porque tiene 6 columnas en su pórtico, de orden corintio, y tiene 32 metros de largo por 16 de ancho. Su construcción se comenzó durante el mandato del emperador Claudio, en los años del 41 al 54, y se terminó casi 40 años después, aproximadamente durante el mandato del emperador Domiciano,
entre los años 81 y 96 después de Cristo, momento en el que se le dota de agua. No es el único templo de la ciudad de Córdoba, pero bueno, es el que está mejor conservado y además está en el centro de la ciudad. Estas son las excavaciones realizado en cantería, restos de columnas y bueno, y frisos del templo romano de Córdoba. Esta sería esta pequeña ciudadela romana, también es como una especie de superficie realizada encima de un plano actual. Veis que esta es la calle José Cruz de Conde, que aquí aproximadamente estaría el templo y que la superficie no llega exactamente hasta el río, ¿verdad? Se queda aquí a mitad del paseo de la Victoria, no llega hasta el río, porque el primer municipio romano no estaba tan prolongado hacia el sur, era más corto. Las primeras murallas de la ciudad fueron construidas en el siglo II a.C. durante la República Romana, con un perímetro de 2.650 metros y un área con unas 47 hectáreas aproximadamente. Este recinto amurallado contaba con 4 puertas que estaban orientadas a cada uno de los puntos cardinales. Posteriormente, el emperador Tiberio eliminó el lienzo sur, o sea, para ampliar la muralla, expandiendo la ciudad hacia el río y abriendo nuevas puertas de acceso a la ciudad. Esto es como es lo que estamos viendo. Bueno, como veis, la muralla de la Exerquia fue hecha en tiempos musulmanes, es lo que hemos estado hablando antes. Estos serían los restos arqueológicos de la muralla. Es una muralla de sillarejo. Tiene aproximadamente 2 metros de ancho y casi 10 de alto. Hay muchos restos por toda la ciudad, aunque en buenas partes se ha utilizado para construcciones posteriores. Esto es una maqueta que está en el Museo de Historia de Córdoba y bueno, sería la Puerta del Puente. En la actualidad esta puerta tiene un arco tumido. La muralla evidentemente se ha ido reconstruyendo pues desde el siglo II a.C. hasta el siglo XVI, pues por todos los pueblos que han dominado Córdoba y por sus gobernantes. Tiene almenas triangulares de influencia musulmana. Esta es la doble muralla que podemos ver en el sótano de un edificio de la Ronda de Tejares. Es la misma muralla hecha con sillarejo, muralla romana, y esta es la puerta de Almodóvar. Está en la muralla, pero es de época, se quiere creer, musulmana. Es una fábrica de sillería a base de sillarejos de piedra de arenisca, aunque bueno, son muchos los añadidos posteriores, entre ellos las almenas piramidales. El vano central de acceso está flanqueado por 2 torreones, que son estos dos, son prismáticos, unidos entre sí a modo de un puente con arco, que sería este, y ligeramente apuntado, es un poco tumido. Bueno, no es tumido, es simplemente apuntado, aunque aquí parece que entra un poco el arco. Está enmarcado con un alfiz de origen musulmán, como podéis ver. Vamos a ver si es tumido del todo o no. Parece que quiere entrar ahí. Bueno, vamos a dejarlo inapuntado. Y bueno, el alfiz sin decoración, el edificio está coronado por una hilera de almenas piramidales que os digo que son de origen musulmán.
La puerta en tiempos musulmanes se llamaba Puerta del Nogal y estaba ubicada en el camino que conducía a la villa de Almodóvar, por lo que cuando se termina la Reconquista en el año 1236, pues se le cambia el nombre por el nombre de esta villa. En la puerta de al lado de esta puerta, de la puerta de Almodóvar, es donde se encuentra la escultura de Lucio Aneo Séneca, Séneca el Viejo, y bueno, es una escultura de bronce realizada por el escultor Amadeo Ruiz Olmos. Ahora vamos a hablar de la noria de la Albolafia, perdón, es del siglo IX. Aquí tenemos un grabado del río Guadalquivir a su paso por Córdoba de Antón van der Wingaerde, es del siglo XVI, del año 1567. Es un molino hidráulico que se encuentra a la orilla derecha del Guadalquivir, cerca del puente romano. Su función inicial fue la de proveer de agua de riego a los jardines y huertas del Alcázar, aunque más tarde se convierte en molino harinero y batán. Su origen se remonta al Imperio Romano. Se documenta por primera vez en el siglo VIII. En el siglo IX fue restaurado durante el dominio de Abderramán II. En el año 1236, tras la toma de Córdoba por Fernando III de Castilla, mandó la entrega de una rueda de moler al obispo de Cuenca, otra a Tello Alfonso y otras dos a Alfonso Tellez, por lo que el molino pasó a llamarse Molino de Don Tello. Entre 1486 y 1492, cuando residieron allí los reyes católicos, Isabel la Católica, durante su alojamiento, mandó desmontar la noria al no poder soportar el ruido que producía. Luego, a partir de ahí, desde el siglo XVI al XIX, la noria no sufrió cambios. Y bueno, en el siglo XIX fue desamortizada, como hacia 1855, pasando a propiedad de Rafael Sánchez Castañeda hasta 1870. Y luego pasó a mano de sus herederos y en el 1914 fue embargado por Hacienda y otra vez pasó a manos del Estado. Bueno, voy a hablar ahora de la Córdoba musulmana, que fue conquistada en el siglo VIII. Y bueno, la Medina andalusí se ubicaba al sur de la ciudad actual, pues alrededor de lo que sería la Gran Mezquita o Aljama, la ciudad mezquita catedral de Córdoba, y durante la dominación musulmana es cuando se alza como capital del Emirato de Córdoba, mientras que durante el Califato de Córdoba se convirtió en la ciudad más habitada, culta y opulenta de Europa y en el centro líder mundial de la educación. Lo que tenemos aquí delante es la Torre de la Calahorra, es del siglo XII. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1994 y anteriormente había sido declarada Monumento Histórico Artístico desde el año 1931. Está ubicada en la orilla meridional del río Guadalquivir, al final del Puente Viejo, del Puente Romano que acabamos de ver, y debió de ser una torre albarrana del periodo almohade. Se documenta por primera vez en el año 1236, en una cronología cristiana de la Reconquista cristiana de Córdoba durante la avanzada del rey Fernando III, el Santo, ya que dificultaba la invasión de Córdoba. Bueno, veis que en la entrada por el Puente Viejo lo que vemos es una portada con un arco de herradura, ¿vale? Ultra semicircular, con su alfiz. Y bueno, la portada, la verdad, pues es bastante sencilla. Esta fortaleza vuelve a ser nombrada en el siglo XVI durante la guerra por el trono de Castilla, en la que se enfrentaron los hermanos Pedro I el Cruel y Enrique de Trastámara.
siendo Enrique II el fratricida rey de Castilla. Enrique dotará a la fortaleza de un foso y una segunda torre, que sería esta, unida a la original por medio de un puente levadizo. De esta época data un escudo de armas de Castilla y León, aún visible en el exterior. Este sería el escudo de armas de Castilla y León. Y bueno, posteriormente, en tiempos ya de Juana I de Castilla, en el año 1514, se le agrega una tercera torre, las troneras para el uso de la pólvora y una barbacana. Actualmente es la sede del Museo Vivo de Al-Ándalus, inaugurado en 1987 y gestionado por la Fundación Paradigma de Córdoba, donde podemos ver pues cerámica musulmana, los tejidos. Aquí tenemos otra de las edificaciones más paradigmáticas de la ciudad patrimonio de la humanidad de Córdoba. Es la mezquita de Córdoba, se construyó entre el siglo VIII y el siglo IX y tiene diferentes fases y ampliaciones. Bueno, voy a hacer primero una introducción general. Veis que esta sería, por ejemplo, la quibla, el muro donde está el Corán. Este sería el minrat, donde es como una especie de hornacina en el muro donde se encuentra el Corán. Suele estar mirando siempre al este. Este sería el patio, donde hay un cántaros para las abluciones, el almirá, donde se llama la oración, y bueno, y estas son las naves para la oración perpendiculares a la quibla. Este sería su aspecto original, ¿vale? Bueno, porque aquí vemos que en medio está la catedral de Santa María de Madre de Dios, actualmente Catedral de la Asunción de Nuestra Señora. Entonces, bueno, esta es la imagen para que os hagáis una idea de cuál sería su aspecto original. Esto se llama Maxura, luego hablaremos de ella. Bueno, esta sería la planta, ¿vale? Y entonces vemos que hay aquí el nombre de diferentes gobernantes, emires y califas de Al-Ándalus. La primera parte que se construyó sería esta, que os estoy indicando por aquí, ¿vale? Estaría el patio con el cántaro para las abluciones, el alminar, la puerta de entrada, y aquí vendría la primera fase hasta aquí, realizada entre el año 822 y 852 y que estaría hecha entre el año 756 y 788. Fue construida sobre la iglesia visigoda de San Vicente, aprovechando las columnas y capiteles romanos y visigodos. Pues es una planta cuadrangular con 11 naves, cada una de ellas de 12 tramos perpendiculares a la quibla, la misma disposición que la mezquita Al-Aqsa del año 709. Y también, bueno, desarrolla un sistema de soportes, vamos a ver un momentillo, mira, desarrolla un sistema de soporte referente al acueducto de los Milagros, es un acueducto romano de Mérida, veis que se pone un arco sobre otro, ¿no? Pues este es el sistema que desarrolla la mezquita de Córdoba. Son dos arcos superpuestos, el inferior es de herradura, en la de Córdoba, ahora vemos esto. El inferior es de herradura, está colocado sobre las columnas, como ya os he dicho, romanas o visigodas, y arriba lo que hay es un pilar y un arco de medio punto. Los arcos tienen alternancias de las dovelas en dos colores, una es roja de ladrillo y otra es de piedra blanca calcárea.
Y ahora hablaremos de las diferencias de los capiteles, ¿vale? Este parece un capitel más de la segunda fase, que sería la fase de Abderramán II, la de 8 tramos. Bueno, como veis es un bosque de columnas, la sala de oración, que se aproximan a la quibla. Lo que tenemos aquí es la puerta de los visires, está en la fachada occidental, es la puerta más antigua de toda la mezquita y la que sirve de modelo para el tipo de para el resto de las puertas que se realizan en la mezquita de Córdoba. También se llama Puerta de San Esteban porque da a la plaza donde se encuentra el Hospital de San Esteban. Se construyó en el año 786. Como veis tiene 3 registros, 1 que sería este, 2 que sería este que está muy desgastado y 3. En el primer registro pues vemos un vano, una puerta, ¿vale? Con un dintel y está decorada en la parte superior con un arco de herradura ciego terminado con un alfiz. Las dovelas pues alternan colores rojo y blanco como en el interior. En el alfiz hay una inscripción tanto en el intradós como en el parte luz, más o menos, que dice: en el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso, mandó el emir, ennoblezcalo Alá, Muhammad ben Abdel Rahman, construir la que, bueno, ahí hay un paréntesis, de esta mezquita y de sus cimientos. Las mercedes de Alá sean sobre él y lo acompañen. Y se concluyó al año 1 y 42, en el año 241 de la Égira, que es el 855 de la era cristiana, con la bendición de Alá y de su protección venturosa. Bueno, pues es lo que es la propia epigrafía y ataurique en la decoración, ¿vale? La importancia reside en la fecha misma, en el año 855, lo que significa que estamos ante la inscripción más antigua del edificio. Bueno, esta es la puerta de San José. Esta es la puerta de las Palmas, veis que tiene muchas, en su mayoría luego redecoradas de nuevo pues en época barroca, siglo XVII. Este es el mihrab de la mezquita de Córdoba. Es, digamos, esta hornacina excavada en la quibla, que es el muro que da o sea, el muro que apunta a la Meca, y en el mihrab es donde se pone el Corán. Esta sería la puerta de San Miguel, también pues mirad, puerta adintelada con un arco de herradura ciego, es posterior, ¿eh? La puerta de Santa Catalina, la puerta del Perdón, ya más de estilo mudéjar, la puerta del Sabbat. Esta es una puerta en el interior. Esto os he traído esta cúpula, la Maxura, que se construyó durante el periodo de las reformas en la cuarta fase de Al-Hakem. Fue califa de 1961 a 1976 y amplía nuevamente con aportaciones arquitectónicas a la mezquita. A ver, antes de hablar de la Maxura, voy a ir un poco para atrás para ver esto que os decía de las ampliaciones. Hemos visto la primera que hizo Abderramán I, con la puerta de los visires. Y luego, simplemente quiero que os quede claro que aunque la quibla actualmente esté aquí, lo que hizo Abderramán II fue mover la quibla de aquí, perdón, la quibla de aquí a aquí. Y entonces, teniendo el mismo número de naves, que eran 11, acordaros, aportó otros 8 tramos. Y luego Al-Hakem II lo que hizo fue agrandar, volver a traer la quibla del muro de aquí a aquí.
que es donde está en este momento. Y aparte creó la Maxura, ¿vale? Es como un elemento arquitectónico en forma de T de Teruel, que esta sería la T de Teruel, ¿vale? Compuesto por 3 cúpulas y un pasillo, que es lo que veíamos más o menos en, a ver, aquí, que es lo que veíamos en esta construcción. Esta sería la Maxura de Al-Hakem II, realizada en el siglo X, en el año 900, entre el año 961 y 976. Posteriormente, Almanzor lo que hizo fue, dejando la quibla en su sitio, agrandó la mezquita tirando este muro y ampliándola por este lado. Bueno, pues Al-Hakem II en el siglo X, además de ampliar las naves en sus tramos, ¿vale? Almanzor añadió 8 naves. Y Al-Hakem lo que hizo fue crear la Maxura, ¿vale? Esta estructura en forma de T, que son 3 cúpulas delante del Mihrab, son, bueno, pues unas cúpulas nervadas, ¿vale? Muy bonitas, y en la parte de arriba se llama cúpula de gallones, ¿vale? Por esta forma que tiene aquí. Bueno, son preciosísimas, del siglo X. Durante el Califato de Córdoba. Bueno, esto es una especie de verja que han puesto delante del Mihrab. Y bueno, y pues estos son los arcos lobulados tan típicos de la arquitectura andalusí. Esta es la mezquita de Kaurán, que tiene la misma estructura en forma de T. Veis que las naves, pero aquí hay como unos elementos arquitectónicos que hace que haya como una T delante del Mihrab. Pues lo copió de esta mezquita de Kairouan. Este es el alminar. Veis que está acabado en estilo barroco. Y bueno, es de la parte de abajo de la fase 1 a la fase 2. Es que creo recordar que en la fase 2 se cambió. El alminar, torre, campanario. Y bueno, y el campanario, que sería esta parte de aquí arriba. Esta es la sexta fase de construcción de la mezquita de Córdoba. Se construye en el interior, una vez conquistada la península, se construye en el interior de la mezquita de Córdoba una catedral que obliga a derribar parte de las ampliaciones de Abderramán II y de Almanzor. Esta sería la catedral del siglo XVI. Estaba dedicada en principio a la Santa María Madre de Dios o Gran Mezquita de Córdoba, con la advocación a la Asunción de Nuestra Señora. Me vais a perdonar, pero el inicio de la construcción de la catedral es anterior, o sea, sí, se construye en el siglo XVI, pero ya en el siglo XIII Fernando III
convierte la mezquita en catedral, sufriendo diversas alteraciones que acabarán configurando la actual Catedral de Córdoba. Durante la Baja Edad Media permaneció ya convertida en catedral, adaptándose al culto y a la liturgia cristiana. Pero en principio lo que hubo en el siglo XIII y XIV fue una pequeña capilla llamada la Capilla Real, que es esto que tenéis delante. Esta es la imagen de Fernando III el Santo. Y bueno, fue construida en el año 1371 durante el reinado de Enrique II, el fratricida, y allí estuvieron sepultados los reyes Fernando IV y Alfonso XI, hasta que en el año 1736 los restos de ambos monarcas fueron trasladados a la iglesia de San Hipólito, en Córdoba, donde reposan en la actualidad. Es de estilo mudéjar, fue construida, o sea, la mano de obra es musulmana, pero está construida o mandada construir por los cristianos. Vamos a ver si tiene una cubierta de cúpula, en esta foto no aparece, pero la parte de arriba es una cúpula muy parecida a las de la mezquita, bueno, a las de la Maxura me refería. En lo alto hay una inscripción que dice: este es el muy alto rey don Enrique, por honra del cuerpo del rey su padre, esta capilla mandó hacer. Y bueno, este es Fernando IV, rey de Castilla, pero ya os digo que está en la iglesia de San Hipólito de Córdoba. Es la nave central. Veis que por aquí se distingue perfectamente la mezquita de Córdoba, y bueno, y esta sería la nave mayor, consta de 4 tramos, de la capilla de Villaviciosa. Este sería el altar mayor de la capilla mayor. Veis ya acabado en época gótica. Esta sería la nave mayor, el coro de la Catedral de Córdoba. El crucero. Este es el postigo de la leche, es dentro de la catedral, veis que es completamente gótico, pero bueno, dentro de la catedral, pero muy relacionado ya con la, o sea, dentro de la mezquita catedral, pero veis que es completamente estilo gótico. La entrada a la catedral dentro de la mezquita, de estilo renacentista en este caso, un poco incluso plateresco por aquí. Y bueno, con esto doy por finalizada la primera parte de la ciudad de Córdoba, que es muy extensa y tiene muchos monumentos, patrimonio de la humanidad, que ya veremos más detenidamente en el segundo bloque. Hasta entonces, queridos alumnos, os deseo que paséis una felicísima semana y os espero todos aquí, que es el último día de clase y hay que celebrarlo. Sin más, me despido hasta vosotros, que paséis feliz semana.